Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Me gozo en el Señor, me alegro en el Señor de que Dios nos permita vivir hasta este día y nos dé una nueva oportunidad para seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir disfrutando el estudio de las Escrituras. Continuamos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, hablando sobre esta tarea que tenemos todos como cristianos de guardar la sana doctrina, de aprender, vivir y enseñar la sana doctrina y impedir que se enseñe doctrina errada en la congregación. Así que bienvenidos a este tiempo de estudio y recuerde que vamos para el capítulo 3, seguimos en el capítulo 3, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Soberano Dios, Dios Todopoderoso, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Salvador, a quien tú nos has enseñado a amar, por medio de quien nos podemos acercar a ti, por medio de quien tenemos acceso directo a tu presencia. También gracias porque gracias a la obra de tu Hijo hoy podemos tener el Espíritu Santo. Tú enviaste tu Espíritu para morar en nosotros y hoy en la dirección del Espíritu y confiados en el control que Él hace en nuestra vida y en el ministerio que Él hace en cada uno de nosotros como tus hijos, hoy Señor nos disponemos para estudiar tu palabra. Llena mi boca con tu palabra y ábrela con sabiduría para que tu palabra edifique, Dios, a cada uno de los que escuchan y edifique mi propia vida, Dios. Que mis propios oídos estén atentos para escuchar la voz de tu Espíritu hablando a través de mí. Y ruego para que tu Espíritu lleve la palabra y la ponga en el corazón de cada uno de los que escuchan hoy. Y oro para que esta palabra corra y sea glorificada. Nos alegramos en ti, nos encomendamos a ti y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Bien, continuamos en el capítulo 3 hablando sobre los requisitos para el que sirve al Señor. Y recuerde que estos requisitos es para todos los cristianos, en especial para los obispos. Pero hoy vamos a ocuparnos básicamente del versículo 11 y 12 y volvemos a mencionar el versículo 13 del capítulo 3, donde se está hablando básicamente para las mujeres que sirven en la iglesia, para las mujeres que sirven en la iglesia. Todo varón cumple requisitos, toda mujer cumple requisitos. Los requisitos realmente es para todo el cuerpo de Cristo, sean varones o sean mujeres. A todos los que Dios nos ha llamado a cumplir requisitos para poderle servir a Él, porque le servimos al único y verdadero Dios, nuestro Dios, quien también es nuestro Padre. Vamos a leer el versículo 11, 12 y 13 del capítulo 3 de 1 Timoteo, por favor, acompáñenme allí. Dice la Escritura: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es interesante que de todos los versículos que se usan para el varón, solamente uno se usa para la mujer, y básicamente allí hay 4 requisitos que específicamente el Señor quiere de las mujeres, aunque podríamos mirar los requisitos que básicamente también dice en el capítulo 2 y lo que dice Tito, porque todo de hecho se une, porque en el capítulo 2 también en el versículo 9 cuando dice: asimismo quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, que aprendan en silencio con toda sujeción, que se sometan a sus maridos, que no gobiernen a sus maridos, que estén pendientes para que Satanás no las engañe como engañó a Eva, que críen hijos, que cuiden bien sus casas. Todos estos requisitos son y deben ser los requisitos de una mujer que sirve a Cristo, una mujer que realmente ha decidido servirle al Señor. Cuando nosotros entendemos por la fe, por la gracia de Dios, por el Espíritu, que el Señor nos ha salvado y que realmente nuestra salvación a Él le costó la vida, de lo contrario nosotros hubiésemos perdido la vida en el infierno, que viviríamos físicamente y disfrutaríamos esta creación, pero después no disfrutaríamos al Creador, porque realmente la nueva vida es para disfrutar al Creador, aunque realmente vamos a estar en una nueva creación. La verdad, personalmente creo que no nos va a importar mucho la nueva creación, aunque va a ser hermosa y bonita, no nos va a importar mucho la nueva creación. Lo que realmente en la nueva vida nos va a importar es el Creador. Aquí en esta tierra, tristemente por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nos importa demasiado la creación y poco el Creador.
Pero en la nueva creación lo que nos va a importar es el creador y no la creación. De hecho, ese es el plan original de Dios, que el ser humano realmente lo adore Él en lugar de adorar la creación, pero el pecado ha hecho que el hombre adore, ame y quiera la creación y no al creador. Por eso es necesario que nosotros entendamos la necesidad que tenemos realmente de servirle a Él por amor y no por otra razón. Así que vamos a mirar estas cualidades y vamos a unirnos también a las cualidades que dice el libro de Tito y vamos a recordar algunas cosas de las que dicen los demás textos también de la Biblia, porque por toda la Escritura hay requisitos para los siervos de Dios, para todos, y es necesario que tanto hombres como mujeres, los que Dios nos ha llamado a estar al frente, la esposa de cada anciano, la esposa de cada pastor, la esposa de cada diácono y todas las demás mujeres que van en ese proceso, deben cumplir requisitos. Y Dios quiere que usted se disipule para que usted crezca, madure y para que realmente nuestro carácter sea transformado al carácter de Cristo, para que realmente se refleje el carácter de Cristo en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Así que en el versículo 11 dice: las mujeres, de la misma manera que los hombres, deben ser honestas. O sea, cumpliendo los mismos requisitos que Dios pide para los hombres, hay algunas cositas que la mujer debe realmente tener en cuenta. Primero dice que las mujeres sean dignas de respeto. La palabra honestas es dignas de respeto. Y para que una mujer sea digna de respeto, debe realmente cumplir las cualidades que dice capítulo 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 9. Que se atavíen de ropa decorosa. Si una mujer quiere ser respetada, debe vestirse adecuadamente. No sensual, no llamativa, no provocativa, sino que se atavíe de manera modesta, como dice el texto. Asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ropa que realmente les quede bien. No los que les guste a ella, no la moda, sino aquello que realmente cubra su cuerpo, tape completamente su feminidad o más bien su desnudez, que sea con pudor y que sea con modestia. Esto ya lo vimos en algunas predicaciones anteriores, las cuales pueden repasar. No con peinados ostentosos, o sea, no algo que llame la atención a lo que ella se pone, sino que realmente la haga ver hermosa, la haga ver realmente bonita, como Dios la creó, no codiciable, sino hermosa. No con oro, ni perla, ni vestidos costosos. Ya dijimos que no, Dios no está prohibiendo que se peine, no está prohibiendo que use joyas, no está prohibiendo que use vestidos costosos. Es que realmente no sea esto lo importante en ella, ni esto sea lo que llame la atención en ella, sino realmente su carácter. Por eso el versículo 10 dice: sino con buenas obras. Como corresponde a las mujeres que profesan piedad, que lo que realmente todos los seres humanos, incluyendo los hombres, veamos en ellas, es su conducta delante de Dios, su servicio a Dios, su disposición para servir y hacer la voluntad de Dios, su sujeción, su respeto al varón, como dice el libro de Efesios. Maridos, amen a sus mujeres, pero ustedes mujeres, respeten a sus maridos. Como dice el apóstol Pedro también: mujeres, gánense a sus maridos sin palabras, con una conducta casta y respetuosa. No con un atavío externo, sino con un atavío interno, con un espíritu afable, con un espíritu quieto, reposado, tranquilo, que realmente es de gran estima delante de Dios y por supuesto de gran estima para el varón, para su esposo si eres casada o para los padres si eres soltera. Por eso cuando este texto dice las mujeres asimismo sean honestas, realmente ese término es dignas de respeto. Ahorita miraremos las cualidades que dice Tito, porque también allí muestra muchas cosas que hacen que la mujer sea respetada. De hecho, cuando miramos, vamos un momentico al libro de Proverbios capítulo 31, cuando se habla de la mujer virtuosa, realmente la parte final del capítulo 31 habla de cómo ella es honrada y realmente es honrada y exaltada por todas esas cualidades que ella tiene como mujer virtuosa, empezando básicamente desde el versículo 11 cuando dice que el corazón del marido está en ella confiado, cuando el marido no carece de ganancias porque es una mujer que realmente no malgasta, al contrario, produce. Y le da a ella bien y no mal todos los días de la vida y empieza a mostrar cómo es una mujer trabajadora, una mujer emprendedora, una mujer cuidadosa, una mujer que realmente va adelante de cualquier necesidad que aparezca. Pero al final el versículo 29 dice: muchas mujeres hicieron el bien. Esto es alabanza, esto es honra. Mas tú sobrepasas a todas. Es una mujer que realmente es digna de respeto. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Esta mujer tenía gracia y tenía hermosura.
Pero lo que realmente se resaltaba en ella no era su gracia y su hermosura, era el temor a Jehová, lo que realmente sobresalía en esta mujer. Por eso al final dice, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos, no su belleza, no su plata, no su vestido, sino sus obras. Porque realmente el texto de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice, vístanse, atavíense con buenas obras, como conviene, como corresponde a una mujer que tiene en cuenta a Dios. Qué bueno es entender todos estos principios, y no solamente para la mujer, sino para cualquier cristiano, sea varón o mujer, porque nosotros los varones también tenemos que aprender a vestir con modestia, con dignidad, así exactamente como la Biblia lo manda, con decoro, con pudor, no con ostentación, sino con buenas obras. Es necesario que entendamos esto. Entonces, por eso dice el texto, las mujeres así mismo sean honestas. Lo segundo es no calumniadoras. El término calumniadoras en el idioma en que fue escrito la Biblia, en el griego literalmente quiere decir no diablas. O sea, no acusadoras, no mujeres que se la pasan difamando o hablando mal de otros. Es muy común que Satanás gane ventaja a las mujeres y realmente las lleve de casa en casa, de conversación en conversación, difamando, hablando lo que no se debe hablar. La Biblia dice que la calumnia, por eso dice no calumniadora, dice la Biblia que la calumnia crea división, crea odios, crea recelo. Porque la calumnia básicamente muestra un juicio confuso al hablar y es un hablar sin control, porque lamentablemente cuando se habla mal de otro se descontrola de alguna manera la persona. La mujer calumniadora o la persona calumniadora está controlada básicamente por sus pasiones y no por el Espíritu Santo. Y las pasiones básicamente la llevan a desenfrenarse en acciones o en emociones como la ira, los celos, la amargura, el resentimiento. Y empieza a expresar sentimientos hirientes, orgullo o desorden mental. Por eso Dios dice, no calumniadoras, no calumniadoras. Una mujer calumniadora, por lo general se convence de sus propias mentiras. Se convence de sus propias conclusiones, se convence que lo que está diciendo es verdad. Y por eso se engaña a sí misma y es presa fácil de Satanás. Y puede enredar a su marido, a su padre, a su familia en serios problemas. Una calumnia esparce rumores. Una calumnia esparce indirectas, esparce insinuaciones, esparce críticas y mentiras en cuanto a otra persona. Por eso Dios quiere que realmente las mujeres no sean calumniadoras. Si vamos ahí al capítulo 5, por favor. En el capítulo 5, 1 Timoteo, avancemos un poquito allí. Dice la Biblia en el versículo 11 hablando de que las mujeres que quedan viudas deben casarse o ponerse bajo la autoridad de la iglesia, bajo alguien que las cuide y las vigile. ¿Por qué? Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Porque cuando impulsadas por su deseo, o sea, por sus propios deseos desordenados, por su carne, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto habla de cuando ellas se comprometen de no casarse y ser fieles al Señor, pero después, por ser jóvenes, después deciden quebrantar esa promesa de quedarse solas e incurren en transgresión. Pero el versículo 13 dice, y aprenden a ser ociosas. Aprenden a andar de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y esto tiene que ver exactamente con el mismo asunto de ser calumniadoras, de ser mujeres que difaman o hablan mal de otros. Recuerde que maldecir sencillamente es hablar mal. Con argumentos o sin argumentos, Dios no nos permite sentarnos a hablar mal de otros. Si Dios quiere, si nosotros queremos realmente tratar un asunto o tratar la situación de otro, tenemos que sentarnos a buscar cómo ayudarle, no a hablar de lo que ella hace, sino cómo ayudarle en lo que ella hace. Por eso Dios nos dice que no juzguemos. Nosotros tenemos que hacer juicios correctos, pero no sentarnos a blasfemar, no sentarnos a difamar, no sentarnos a hablar mal de los demás, sino sentarnos a orar y buscar cómo ayudar a esta persona para que realmente glorifique a Dios, no
no se quede donde está, sino cómo exhortarle, cómo amonestarle y clamando por si quizá Dios le conceda la gracia de arrepentirse y escapar de los lazos en que está cautivo a voluntad de su carne, a voluntad del mundo o a voluntad de Satanás. Dios permite que 2 o 3 se reúnan, se pongan en mutuo acuerdo para ayudar, no para hablar, no para criticar, no para blasfemar, no para calumniar. Pero a veces es muy dado entre las damas sentarse y de alguna manera empezar a hablar mal de otros. Y no solamente ya se ven las mujeres, en los hombres también. Y ya hoy en día, tristemente, es común ya en unos y otros. Por eso, si queremos ser siervos de Dios, una de las cosas que tenemos que evitar es ser calumniadores. Recuerden lo que dice básicamente el Salmo 1. Bienaventurado el varón. De hecho, vamos a leerlo, por favor. El Salmo 1. Porque allí realmente refleja un carácter conforme al carácter de Cristo. Personalmente creo que el único que realmente cumple estos 2 primeros versículos del capítulo 1 de los libros de los Salmos es Cristo Jesús. Realmente Él es el varón bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Creo personalmente que en la interpretación de este texto se refiere solamente a Jesús, porque de todos los demás seres humanos realmente hemos andado en consejo de malos, porque hemos hecho lo que no debemos hacer. Hemos escuchado el consejo que no debemos escuchar. Hemos estado en camino de pecadores, claro, somos pecadores, y en sillas escarnecedores nos hemos sentado, sí, hemos hablado muchas veces mal de otros. Y no siempre nos hemos deleitado en la ley de Jehová, y en su ley no estamos meditando día y noche realmente como el Señor lo hizo. Creo que realmente es el Señor el único que ha hecho esto, pero ahora el Señor nos reta a ser como Él y podemos serlo por el Espíritu Santo que está en nosotros. Porque el Espíritu Santo santifica, realmente aparta, consagra y hace transformaciones en nosotros de tal manera que se manifieste la vida de Cristo. Y de esta manera no seamos gente calumniadora y no seamos gente que hable mal de otros. Por eso, asimismo las mujeres sean honestas, no diablas, no calumniadoras, sino sobrias. Recuerde el término sobrio, sencillamente que posee un carácter estable, no es voluble. Recuerde lo que dice la Biblia, que la persona de doble ánimo, de doble espíritu, de doble palabra, es inconstante en todos sus caminos. La palabra sobria, que posee un carácter estable, una mujer que tiene un juicio equilibrado, que posee dominio propio y es de mentalidad lógica e inteligente porque vive en la verdad. A pesar de las circunstancias, ella vive en la verdad. La mujer por lo general es muy afectada por las circunstancias. Por eso Dios nos llama a todos, hombres y mujeres, a vivir en la verdad, no en las circunstancias. La realidad para muchas mujeres es crítica por el esposo, por los hijos, por las circunstancias que viven, por el mucho trabajo, la mucha fatiga, bueno, miles de cosas que agotan y fatigan básicamente el corazón y la mente de una dama. Pero ¿qué es lo que nos hace libres realmente? La verdad, vivir en la verdad, vivir en Cristo Jesús, vivir en obediencia a las Escrituras. Por eso dice la Biblia que debe ser sobria. La sobriedad, de hecho, permite realmente permanecer sosegados, tranquilos, quietos en medio de cualquier circunstancia, por más desfavorable que sea. Dios ha obrado de maneras grandiosas en muchas mujeres. Conozco mujeres realmente que Dios les ha permitido tener sobriedad en momentos difíciles. En momentos de muerte, en momentos de catástrofes, en momentos de pérdidas, en momentos difíciles, Dios les ha permitido tener quietud, sobriedad, tranquilidad. Y pareciera que no pasa nada en la vida de ellos, estando pasando miles de cosas en sus vidas, que realmente podrían ser catastróficas en la vida de otros, que los llevaría a la desesperación, a la amargura, a la gritería, a renegar de Dios o posiblemente al suicidio. Pero Dios obra para que realmente por el Espíritu puedan ser sobrias, realmente con un carácter estable, con un juicio cabal, quietas, reposadas, porque el Espíritu de Dios realmente les da tranquilidad. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Esta palabra fieles en todo realmente habla de mujeres en las que se puede confiar. Mujeres que realmente llevan su deber cristiano en cualquier área de la vida de la manera que debe ser llevado. Por eso podemos hablar de la mujer virtuosa.
Una mujer fiel en todo es aquella mujer en la cual su marido puede confiar, en sus hijos pueden confiar. Realmente ella tiene control de todas las circunstancias o de todo lo que ella tiene que administrar. De hecho, la Biblia habla que las mujeres deben gobernar bien su casa. No en el sentido de tener autoridad sobre el marido, sino de la administración del hogar como tal, sus hijos. Vamos un momentico a Proverbios 31 porque me encanta Proverbios 31 en esa parte administrativa que tiene esta mujer, realmente la mujer virtuosa, que es exactamente el prototipo y el modelo para toda mujer que conoce a Cristo Jesús y realmente quiere agradar al Señor. Empezando en su relación con su marido, versículo 11 y 12. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esto realmente es una mujer fiel. Una mujer que realmente da ganancia en el sentido correcto. Da realmente ganancia a su marido en el sentido correcto, no económico, no. Aunque también más adelante vemos esa parte. Pero aquí es que realmente su marido no tiene razones para desconfiar, no tiene razones para tener celos, no tiene razones para preocuparse, porque ella trabaja de tal manera que el marido recibe bien todos los días y no mal. Como dice la Biblia, no es gangrena en el cuerpo de su marido, sino que es medicina, es bálsamo para su marido, porque realmente es la benevolencia de Jehová para él. Ahora, en el versículo 13 empieza a hablar básicamente de su trabajo y dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad, la compra, planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos y ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es interesante que básicamente este versículo 19 habla de su trabajo. Ella es una mujer diligente en su trabajo, fiel en su trabajo, tanto que sus empleados gozan del servicio de ella a favor de sus empleados. En el versículo 20 habla de su relación con el necesitado, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. En el versículo 21 habla en relación a su familia. No tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. El vestido de ella, el vestido de su familia. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Tiene un marido que de alguna manera es como juez del pueblo. Hace telas, vende, da cintas al mercader. Mire, sus negocios. Y fuerza y honor son la vestidura y se ríe de lo porvenir. Ahora, mire, su hablar, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, lo que realmente debe ser de casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y le llaman bienaventurado y su marido también la alaba. ¿Por qué? Porque realmente es una mujer fiel, digna de confianza. El propósito de Dios es que realmente el carácter de Él se refleje en nosotros. De hecho, la Biblia nos ordena a nosotros ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es posible, sí, es posible gracias a la obra de Cristo y gracias a la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros y gracias a las Escrituras es posible realmente manifestar el carácter de Dios en nosotros. Pero tenemos que morir a nosotros. Cada día debemos morir más a nuestro yo. Menos de nosotros, más de Cristo. Menos de nosotros, más de Cristo todos los días. Por eso la mujer fiel es una mujer en la cual se puede confiar. Una mujer que lleva todo su deber en cualquier área de la vida, lo lleva de la manera que Dios lo ha ordenado, para la gloria de Dios y el bienestar de los que están bajo su cuidado. Básicamente, esta palabra describe una lealtad a toda prueba. Una lealtad que se puede mostrar en todas las formas, en todas las circunstancias y en todos los ámbitos. Fieles en todo, básicamente también quiere decir que deben ser fieles, digamos, de la misma palabra, en toda relación y en toda esfera de la vida, en especial en su compromiso con Cristo, porque de ahí parte todo. Si es una mujer que realmente sirve a Cristo, puede servir a los demás. Una mujer que ama a Cristo puede amar a los demás. Una mujer que le trabaja a Cristo le trabaja a todos los demás. Una mujer que realmente todo lo que hace como sierva lo hace para la gloria de Dios.
Ahí incluye la relación con Cristo, la relación con la familia, la relación con la palabra, la relación con los amigos, con las vecinas. Bueno, en todo sentido. Una mujer, por ejemplo, que comete adulterio, una mujer que es coqueta, una mujer que es lanzada, una mujer que no permanece en casa, que se la vive de lugar en lugar, es una mujer que no es digna de respeto. Una mujer que rechaza a su familia por ambiciones egoístas o que rechaza realmente el ser constante en todos sus compromisos, que es voluble, realmente no puede servir al Señor. El egoísmo hace que nosotros realmente nos sirvamos a nosotros mismos y no a los demás. La mujer que cambia de opinión, que es voluble, que un día dice sí, otro día dice no, que un día vive de buen genio, otro día de mal genio, que la controlan las circunstancias, no es contada como una mujer fiel, sino como una mujer caprichosa. Leamos Proverbios 25:19, por favor. Proverbios 25:19, la Biblia dice estas palabras. Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Escuche, como diente roto, ¿saben lo que significa tener un diente roto? Y pie descoyuntado, ¿saben? Algunos sabemos lo que es tener un pie descoyuntado, dolor. Cuando hay un diente dañado, el dolor es terrible. Cuando hay un pie descoyuntado, el dolor es terrible. Así es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia, en aquel que realmente no es capaz de guardar su boca cerrada y aquel que no es confiable. Por eso nosotros tenemos que mirar realmente estas cualidades y mirar que para servirle al Señor es necesario que las mujeres, aparte de tener muchas de las cualidades que tienen los diáconos y los ancianos, deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo, dignas de confianza. Ahora, vamos al libro de Tito, por favor. Vamos a unir este texto con el libro de Tito. Seguido de Timoteo está el libro de Tito y vamos allí al capítulo 2. En el capítulo 2 de Tito empiezan básicamente a hablar también sobre aquellas responsabilidades que se deben enseñar a toda mujer para servir, para ser una buena esposa, para ser una buena madre y en especial para ser una buena sierva de Dios. La madurez de una mujer se muestra realmente en ser reverentes en su porte, en no ser calumniadora, en no esclava del vino, en ser maestra del bien. Por lo tanto, se convierte realmente en una tutora o en una maestra para otras mujeres más jóvenes. ¿Cómo lo hace? Enseñando realmente con su vida, enseñando realmente con su conducta. Y básicamente, hermanos, es necesario que entre la iglesia haya esta clase de mujeres, mujeres como dice Tito. Vamos a Tito capítulo 2. Dice, las ancianas, las mujeres adultas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La mujer que sirve en la iglesia no es una mujer que hace actividad, sino una mujer que es modelo y lo muestra en actividad también. Porque la mayoría de nosotros creemos que servir es hacer una actividad. No, servir no es hacer una actividad. Servir sencillamente es poner nuestra vida en las manos de Dios para que Él la use según su voluntad. La actividad es una manera de Dios obrar a favor de otros, pero debe ser Dios el que obre en mí. Mi vida como siervo es ponerme en las manos de Dios para que Él haga en mí lo que Él quiere. No que yo haga cosas para Él, sino que lo deje hacer a Él lo que Él quiere hacer en mí. Y por eso este texto dice que las ancianas así mismo sean reverentes en su porte. Y hay varias cualidades aquí que las voy a mencionar de maneras distintas. Entonces, dice el versículo, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y voy a empezar por acá. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una mujer que está al frente debe ser una mujer que no solamente sirva, sino una mujer que modele. Y aquí habla de ser una mujer que sea maestra con sus hechos para las mujeres más jóvenes. Y implica empezando que amen a sus maridos y a sus hijos. Una mujer, tristemente hoy en día la mayoría de las jóvenes no quieren tener marido, pero quieren tener vida sexual.
No quieren tener hijos. Quieren tener mascotas, quieren tener de todo, pero no hijos. Quieren tener un marido, pero no quieren darle hijos a ese marido. Pero quieren todos los beneficios y quieren que ese marido les permita hacer todo lo que ellas quieran. Y estas mujeres no califican para servirle a Cristo si piensan así. Escuche, si piensan así, no califican para servirle a Cristo. Porque realmente Dios diseñó el hogar originalmente para tener hijos. Y ninguna pareja bíblicamente, ninguna pareja debe casarse con el pensamiento de no tener hijos. Y un varón nunca debería casarse con una mujer que no quiere tener hijos, o una mujer nunca debería casarse con un varón que no tiene hijos, que no quiere tener hijos. Porque esa no es la voluntad de Dios, porque el paso primero, el propósito principal del matrimonio fue tener hijos. Si Dios no se los da, no hay problema. Si Dios les permite de alguna manera planificarlo, no hay problema. Pero que no haya el deseo de no tenerlos porque va en contra directamente del plan original del matrimonio. De hecho, ahí vienen los mismos principios de no niéguense el uno al otro, de no apartarse el uno del otro, de no vivir aislados el uno del otro. No, dice el texto es muy claro, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos porque es un deber, es una obligación como gente que se casa. Por eso, amar a su marido involucra ser amiga de su marido, involucra deleitarse en hacer cosas para su marido, involucra en entrenarse a ser amable con su marido, involucra ser ardiente y segura en la presencia de su marido, indica hacer lo correcto para hacer sentir bien a su marido. Como dice Proverbios capítulo 31, le hace bien y no mal a su marido. Amar a sus hijos involucra tener hacia ellos sentimientos y actitudes correctas, amorosas, positivas. Involucra el no provocarlos a ira, involucra el criarlos en disciplina y amonestación del Señor como la Biblia lo ordena, involucra no desalentarlos, no exasperarlos, sino cuidarlos, criarlos, realmente estar con ellos. Uno de los regalos más grandes que una madre puede dar a un hijo es su presencia continua, su presencia continua. Y el texto es interesante cuando dice que amen a sus maridos o que sí amen a sus maridos y amen a sus hijos. Eso debe ser cualidades de la mujer casada y debe esa mujer enseñarle a las mujeres jóvenes para que las mujeres jóvenes aprendan esto. Y una de las cosas que uno tiene que analizar cuando va a poner gente a servir al Señor es qué dicen al respecto. Porque si no quieren obedecer la palabra en todo, dice la Biblia, en todo, su oración también será abominable delante de Dios. Porque nosotros debemos estar dispuestos a obedecer en todo, porque debemos estar dispuestos a que Dios haga su voluntad en nosotros. Ahora, el versículo 5 dice, a ser prudentes. La palabra prudentes, como dijimos antes, es tener dominio propio. Tener dominio propio. La Biblia dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ahora, todo esto es por el espíritu, no es por fuerza personal. Es por el espíritu. A pensar con cordura, como dice Romanos 12:3, no como locos, sino con cordura. A estar en un juicio cabal, no influidas, como dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos por el Espíritu Santo. A pensar correcto, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. A pensar en lo que es honesto, lo que es justo, lo que tiene virtud, aquello en lo que hay confianza y es digno de confiar. En lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, lo que hemos recibido, lo que hemos visto, en esto debemos pensar. Por lo general, el imprudente es orgulloso. El imprudente trata de mostrar sus cualidades en lugar de realmente estar al servicio de otros. Dios no quiere que realmente delante de Él haya gente soberbia, arrogante y orgullosa sirviendo. No, porque Dios dice, Dios resiste al soberbio, da gracias al humilde. Por eso la mujer debe ser una mujer, como dice la Biblia, que ande como es digno del Señor, con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia y amándonos los unos a los otros. A veces se manifiesta nuestro carácter de orgullo, pero a veces se manifiesta en complejo de inferioridad. La mujer a veces se hace sentir, y el hombre también, pero estamos hablando de la mujer. La mujer se hace sentir en sus cualidades o a veces se hace ver en su menosprecio. Se aísla, se aparta, le da miedo, bueno, muchas cosas que Dios no quiere que realmente se vean en una mujer, sino que realmente sea prudente. Ahora, en el versículo 5 también dice que sean castas.
Por lo general, el término castas a veces se relaciona mucho con la parte sexual. En este caso es que básicamente no sea una mujer que sea acusada de inmoralidad, de ser coqueta, de ser sensual, no, que no sea así. Porque si es así, no sirve para el servicio porque puede terminar haciendo caer a otros siervos de Dios, como hemos visto en la historia. Y como dice el libro de Apocalipsis también, cuando el Señor reprende una de las iglesias, porque tiene allí una mujer que es sensual, que es coqueta y que ha hecho caer a muchos de los siervos del Señor. Entonces Dios quiere que sea básicamente casta, que mantenga realmente relaciones con los seres, con el varón de manera correcta, que realmente no sea sensual, no sea dominante, que no sea una mujer que sea provocativa, sino una mujer que sea santa, como dice la Biblia, que sea casta. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos mirar todas estas cosas y hacer las cosas realmente como el Señor lo ordena. Y dice, cuidadosas de su casa, dice el versículo 5 de Tito capítulo 2, cuidadosas de su casa. Primero, voy a decir primero lo que no quiere decir y después digo más o menos lo que quiere decir. Cuando dice cuidadosas de su casa, lo que no quiere decir es que no quiere decir que no pueda ser una profesional, que no quiere decir que no puede ser una mujer que trabaje afuera, sino una mujer que no descuida su casa. Usted ve en la mujer virtuosa de Proverbios 31. Tenía su negocio, iba lejos, llevaba mercancía, iba a comprar su mercado lejos, pero no descuidaba su casa. Era una empresaria, pero no descuidaba su casa. No quiere decir que debe hacer todo el trabajo por sí misma, no, porque la mujer virtuosa tenía empleados, tenía gente que le ayudara, gente que le servía, pero ella estaba al frente de todas las circunstancias. De hecho, ella misma repartía la comida de sus propios empleados. Ella no permitía que sus empleadas le sirvieran a su marido y a sus hijos. Ella le servía a su marido y a sus hijos y le daba la ración a sus siervos. Y tampoco quiere decir que la mujer es una ciudadana de segunda clase. No, no. Cuando dice ser cuidado de esa casa no está tratando a la mujer como una sirvienta. No. Porque de hecho la Biblia nos muestra que la mujer es coheredera de la gracia de Dios. Tiene los mismos privilegios delante de Dios que el hombre. Lo único que Dios no le ha delegado es la autoridad para gobernar. Del resto de cosas, Dios le ha permitido ser coheredera de la gracia igual que el varón. Lo que sí quiere decir, cuando dice ser cuidadoso en su casa, es que debe evitar el andar de casa en casa perdiendo el tiempo, llevando y trayendo chismes, como lo leímos en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 13 y 14. Debe ser una mujer que realmente ame el estar en casa y que sale a hacer sus vueltas, pero su propósito es volver a casa para que su casa no sea descuidada. Quiere decir también que no es el simple hecho de ser esposa y madre, sino el llegar a ser una mujer de fe, amor y santidad. Porque algunas se complacen en ser esposas y ser madres, pero no crecen espiritualmente. Y Dios es muy claro en 1 Timoteo 2:15 que la mujer no solamente debe ser sujeta a su marido, esposa de su marido y madre de sus hijos, sino que también debe cuidarse para ser una mujer de fe, amor y santidad. Una mujer que realmente teme a Dios y muestra en su vida que realmente respeta al Señor. También cuando se habla de ser cuidadoso de su casa, se habla de que debe ser una mujer cuya realización más grande para ella, según el plan de Dios, es amar a su esposo, criar a sus hijos, cuidar su familia, para que toda su casa sea fiel al Señor. Por eso la centralidad de una mujer que realmente teme a Dios es su hogar, no el trabajo, no el ministerio, es su hogar. Y hace su ministerio partiendo desde el hogar y lo extiende a todas las esferas de la vida. También quiere decir, cuidadosa de su casa, que cuando una mujer escoge ser una verdadera esposa, ser una verdadera madre, está escogiendo realmente lo que Dios ha ordenado. Lo que Dios ha ordenado. Dios hizo el diseño. Y cuando una mujer escoge ser esposa, ser madre, realmente está escogiendo hacer la voluntad de Dios. Tristemente hoy en día la mayoría de mujeres no quieren ser esposas, no quieren ser madres. Quieren ser profesionales y muchas otras cosas, pero menos siervas del Señor. Ahora, cuando una mujer escoge ser madre y ser esposa y ser madre, realmente escoge ser sierva de Cristo. Porque esa es su voluntad. Lo otro es secundario, lo otro viene por añadidura. Las profesiones y todo lo demás viene por añadidura.
vienen realmente como un refuerzo de cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena madre. Ser cuidador de su casa también implica que debe hacer del hogar la prioridad de todas las actividades laborales. El cómo lo va a hacer varía realmente en cada caso. Lo que sí importa es que lo que haga o, bueno, digamos, si lo que haga realmente refleje que realmente tiene como prioridad la voluntad de Dios, cuidar su hogar. Porque si no, lo que haga la llevará a tener consecuencias o a tener bendiciones. Si hace lo correcto, tendrá bendiciones, pero si no, tendrá consecuencias que afectarán su vida y el núcleo de su familia. La verdad es que, aunque Dios nos puso a nosotros como cabeza del hogar, realmente el corazón del hogar es la mujer, hablando en cuanto a los miembros de la familia. Una casa sin mujer no es un lugar agradable para que el marido llegue, ni es un lugar agradable para que los hijos lleguen o estén. La verdad es que el hombre y los hijos se centran en el hogar en la presencia de la mujer. Uno llega como varones buscando a su esposa, los hijos llegan como hijos buscando a la mamá. Por lo general los hijos nunca llegan buscando al papá, a la mamá, y por lo general el varón nunca llega buscando a los hijos, llega buscando la esposa. Por eso Dios la ha hecho como el corazón de la casa. Y también ser cuidadosos de su casa es que la mujer aprende a desarrollar toda la faena del hogar lo mejor posible para la gloria de Dios. Como dice Colosenses 3, 16 y 17, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y por eso Él nos ordena ahí también que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones, para que realmente la palabra de Dios sea la que nos enseñe, nos lleve a hacer lo que es correcto. Por eso todas estas cualidades en la mujer para que sirva al Señor. Porque no le estamos sirviendo a cualquier persona, le estamos sirviendo al Creador, al diseñador de todas las cosas, al que desde el principio dijo cómo deberían ser las cosas y cómo le gustaría a Él o cómo realmente Él quiere que todo se haga delante de Él. El pecado distorsionó todo y tristemente nosotros seguimos más en obediencia al pecado que a nuestro Señor Jesucristo. También dice el versículo 5 de Tito capítulo 2, aparte de ser cuidadosos de su casa, a ser buenas. A distinguirse, una mujer debe distinguirse por su bondad. Vemos en Hechos capítulo 9, versículo 39, vemos a Dorcas, una mujer que realmente trabajaba con sus propias manos para bendecir al necesitado. Y esta fue una de las razones por las cuales Dios obró en Pedro para que Pedro orara y esta mujer resucitara, Dios la resucitara. Era su bondad, su generosidad, su ministerio de servicio por los necesitados. Y la mujer debe ser una mujer buena. ¿Qué significa buena? Que realmente sus obras son correctas. La bondad tiene como base la benignidad. La benignidad tiene que ver con ser de intenciones correctas. Y de hecho, las buenas obras salen de un corazón bondadoso, de un corazón que se dispone a ser benigno. Y ser buenas también se habla de personas que se distinguen en estas tres cualidades: benevolentes, amables, generosas. Benevolentes, amables, generosas. Según 1 Timoteo capítulo 5, vamos allí un momentico, capítulo 5, versículo 10 de 1 Timoteo. Dice la Escritura, que tengan buen testimonio, porque se habla de las mujeres a las cuales Dios quiere que se ayuden en la iglesia. No a todas, aunque todas pasen necesidades, no a todas la iglesia está obligado a ayudarles. ¿A quiénes? Dice, que tengan testimonio de buenas obras, que tengan testimonio de criar hijos, que tengan testimonio de haber practicado la hospitalidad, de haber lavado los pies de los santos y de haber socorrido a los afligidos y de haber practicado toda buena obra. Ahora, estas son las cualidades que Dios pide. Esto no es legalismo eclesial, esto es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso el texto dice ser buenas. ¿Y qué significa eso? Lo que le dijimos hace un momento, criar hijos, estar presente en la crianza de sus hijos, indicarles el camino y ser tutor de sus hijos todos los días hasta que se casen. Practicar la hospitalidad, como dice Romanos capítulo 12, versículo 13, ¿cierto? Practiquen la hospitalidad entre vosotros. Y de hecho la Biblia nos ordena practicar hospitalidad sin rumorar, sin hablar mal. Lavar los pies de los santos, servicio realmente en la necesidad que el otro tiene. Por lo general esto se hacía en las casas para darle la bienvenida a la gente.
La gente llegaba cansada con los pies con sandalia, los pies sudados, los pies sucios, y lo primero que se hacía era lavar los pies para que la persona se refrescara. Si uno se lava los pies cuando está cansado, todo el cuerpo de alguna manera se refresca. Por eso cuando uno está agotado, qué bueno meter los pies en agua. ¡Wow! Eso es un descanso maravilloso. Dice, lavar los pies de los santos. Ayudar o socorrer a los afligidos, como el caso del samaritano, que ve a una persona necesitada de ayuda y corre y la ayuda, y no solo eso, sino que está dispuesto a ayudar o a pagar hasta que la persona se recupera completamente. Y si ha practicado toda una buena obra, realmente el texto dice que hay muchas mujeres que han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas, como dice básicamente el texto. Las buenas obras son el resultado de una vida de desarrollo en el espíritu, porque las buenas obras son realmente el resultado de una vida de madurez, una vida que ha venido creciendo en fe, que ha venido creciendo realmente conforme a la voluntad del Señor. En Gálatas 6, vamos a leer Gálatas 6, este texto lo vamos a leer. Hoy he mencionado varios textos que no hemos leído, pero este lo vamos a leer. Vamos por favor a Gálatas, capítulo 6. Del versículo 7 voy a empezar a leer, pero quiero centrarme en el 9 un momentico. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Escuchen, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Las mujeres por lo general tienden a veces a resentirse muy fácilmente cuando alguien les paga mal. Tienden a cerrar puertas, tienden a cerrar la cocina, tienden a cerrar todo cuando alguien les paga mal. Y Dios dice, no sean así, sean buenas y perseveren en hacer el bien, no se cansen, porque si se cansan, no van a segar, no van a recoger. Pero el que no se cansa, a su tiempo va a segar, si no desmaya. Y es maravilloso mirar que el escritor al libro de Hebreos decía, o dice, en el capítulo 10, finalizando el capítulo 10, nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que desmayamos, somos de los que perseveramos, porque sabemos cuál es el galardón que nos espera. Y el galardón no estamos hablando, hermano, tanto de los premios en el reino de los cielos, gracias por los premios del cielo, sino el galardón que nos ha sido prometido, ver a Cristo Jesús, ver a Cristo Jesús, estar con Él, deleitarnos en Él, disfrutarlo a Él. Y como Efesios 2 también dice que realmente no es por obras, es por gracia, que realmente Dios nos da todas las cosas, no es por obras, es por gracia. Y qué bueno que los que hemos conocido la gracia vivamos realmente y sirvamos por gracia, obrando de manera correcta. Así que Dios quiere que la mujer, como dice Tito, que realmente aprendan a ser buenas y sujetas a sus maridos. Vamos a mirar primero lo que no es, porque a veces hablamos de la sujeción como esclavitud y no. Entonces no significa que las mujeres no puedan expresarse, no significa que las mujeres no puedan poner en la mesa sus pensamientos, sentimientos. No, Dios permite que la mujer hable. Solamente que le prohíbe hablar en público para que no avergüence a su marido o para que ella no sea avergonzada delante de su marido y por lo tanto meta en problemas a su marido. Pero Dios le ha dado a la mujer la gracia de ser ayuda idónea, de decirnos a nosotros las cosas como ellos las sienten, como ellos las ven, y nosotros realmente mirar si realmente esa es la manera que Dios quiere que se haga. Porque Satanás también usa mucho a la mujer para engañar al varón, manipular al varón y hacer caer al varón. Por eso, qué bueno que podamos entender que no significa que las mujeres no puedan expresarse. Sí, pueden expresarse, pueden hablar, solamente que la Biblia dice, háganlo con respeto, reconociendo que el varón es autoridad. Y cuando se le habla a los hijos, dice la Biblia, cuidémonos de no exasperarlos, de no gritarlos, de no montar cantaleta para que ellos no se desalienten. Cuando se habla de estar sujeta a su marido también, eso no significa que no puedan reaccionar ante las exigencias antibíblicas del marido. Solo que no deben rebelarse, no deben rebelarse. Ellas deben mostrar realmente la indignación cuando nosotros actuamos mal. Y de hecho, como dice la Biblia, pueden airarse, pero no pecar. Airaos, pero no pequéis. Aírense, pero no se mantengan enojadas. Porque cuando se mantienen enojadas,
ya y respetan a la persona con la que se enojan. Y el enojo básicamente es darle lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos le damos lugar al diablo porque estamos mostrando que no queremos perdonar, que no queremos pasar por alto lo que acaba de suceder. Y Satanás gana mucho terreno en la vida de una persona cuando nosotros nos mantenemos enojados. Estar sujeta al marido no significa que la mujer no pueda buscar ayuda de otras personas cuando hay conflictos en su vida. Estar sujeta al marido no indica que realmente la mujer tenga que encerrarse, no, porque Dios le ha puesto a ella también ayuda para los momentos difíciles y para eso está la autoridad eclesial, para eso está la autoridad judicial, para cuando un marido realmente la maltrata o cuando realmente no la trata como debe ser. Solo que la Biblia no le permite rebelarse contra el marido, sino hacer todo esto para realmente ayudarle, como dice Mateo capítulo 18. Si tu marido ha pecado contra ti, ve y habla con él a solas, buscando ganárselo, no pelear. Pero si realmente no se puede arreglar el problema, busca ayuda. 1, 2, 3 testigos. Y si no, dígaselo a la iglesia, para que el liderazgo de la iglesia exhorte a su marido, exhorte realmente a aquel que de alguna manera ha querido colocarse en enemistad. Y es necesario que realmente nosotros aprendamos a hacer las cosas como deben ser y realmente hacer las cosas bien. Ahora, lo que sí es la sujeción. La sujeción es la actitud y es una actitud abierta realmente primero a la enseñanza y a seguir básicamente la voluntad de otra persona. Porque realmente cuando hablamos de sujeción, lo primero que hablamos también es de educación, de dejarse enseñar, de ser una discípula. Cuando se habla de sujeción, se habla de ser discípula de su marido. Por eso dice la Biblia que las mujeres no pregunten en la congregación, pregúntenle a su marido, para que quien le enseñe no sea una persona extraña o distinta a su propia autoridad, sino que quien le enseñe realmente sea el marido. El marido debe colocar bien cuidado en los asuntos eclesiales para él enseñarle a su esposa y enseñarle a sus hijos. Ahora, la mujer puede realmente aprender en la iglesia, claro que sí, pero la Biblia quiere que realmente su única autoridad a la cual esté sujeta a ella sea su propio marido y no a otras autoridades. Estar sujeto es reconocer que fue hecha del hombre y para el hombre. Hoy en día, lamentablemente, el feminismo está rompiendo todos esos principios bíblicos, pero la sujeción tiene que ver con el hecho de reconocer que fue hecha, sacada del hombre y para servirle al hombre como ayuda idónea, no como esclava, sino para servirle como ayuda idónea, como carne de la misma carne, como coheredera de la gracia de la vida y no como una esclava. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, vamos un momentico allí, porque la escritura allí recuerda o nos recuerda a nosotros los varones en 1 Corintios capítulo 11. Los versículos 8 y 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero también en el versículo 11 dice, pero en el Señor, como cristianos, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Qué bonito saber que cuando hablamos de sujeción, hablamos de reconocer que fuimos creados en unidad. El varón no procede de la mujer, aunque nace de la mujer, pero la mujer sí procede del varón. Y también estar sujeto significa que la relación con el marido se vieron afectadas con la caída. Y la mujer debe entender y saber que Dios la puso bajo autoridad y bajo el yugo del marido, no porque Dios la esté castigando, sino porque Dios la quiere proteger. Toda mujer debe estar bajo autoridad. Si es soltera, de su padre, debe estar bajo la autoridad de su padre, y si es casada, bajo la autoridad de su marido, pero nunca debe estar suelta. Y usted nunca quiera estar suelta. Muchos pastores y muchos consejeros hablan de los límites del matrimonio. El matrimonio no tiene límites, porque estamos sujetos realmente el uno al otro, sujetos a Cristo. Y si hablamos de límites, los coloca el Señor. Nosotros no podemos colocar límites. Aún Dios nos manda no a estar de acuerdo con el maltrato, pero nos manda a soportarlo, por amor al otro o por amor realmente a Dios. Por causa de no crear divisiones, de no hacer más daños, nos manda a soportarlo, no a estar de acuerdo, sino a soportarlo. Pero al mismo tiempo hay que denunciar las cosas a la persona correcta para que realmente esto no continúe así. Y la sujeción realmente es el plan de Dios para la mujer en el hogar.
Por eso en el libro de Efesios, vamos allá a recordarlo porque lo hemos leído muchas veces, pero vamos a recordarlo. En el capítulo 5, versículo 22, dice la escritura de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la mujer casada lo esté a su marido en todo. Qué bonito es entender que realmente la sujeción es el plan de Dios para el hogar. Y básicamente la sujeción es la manera como la mujer manifiesta amor por su marido. El respeto es la manera como ella muestra amor por su marido. Y realmente la sujeción es una manifestación de que ella quiere estar segura, que ella realmente quiere ser feliz. Y debemos entender que realmente la felicidad, la verdadera alegría es estar sujeto a la persona correcta, obedecerle a la persona correcta. Y en este caso, al esposo que Dios le dio. Y es necesario que realmente, como la Biblia dice en Romanos 13, estén sujetos a la autoridad, porque toda autoridad viene de parte de Dios, y bienaventurado el que se somete a la autoridad, porque será bendecido. Pero el que desobedece, sepa que la autoridad tiene, de hecho, el poder para corregir, para castigar. Y estar sujeto significa estar bajo la protección. Estar bajo protección. La sujeción es protección para ella misma, para ella como mujer, pero también, de alguna manera, bendice al varón. En Proverbios capítulo 12, vamos a leer un momentico allá. Proverbios capítulo 12, el versículo 4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, la insubordinada, como carcoma en sus huesos. Y podíamos leer muchos textos que tienen que ver básicamente con una mujer que se rebela, con una mujer que no se sujeta. Y el propósito final de Tito, por el cual la mujer debe ser así como dice Timoteo y Tito, dice, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque todos nosotros representamos a Cristo en todo lo que hagamos. Y mucho más cuando servimos en la congregación. Allí realmente el que sirve al frente debe representar con dignidad y con honor a aquel a quien sirve. Y esto es a Cristo. Quisiera que todo cristiano entendiera que el servicio no es al pastor, no es a la familia pastoral, no es a los líderes, es a Cristo todo el tiempo. Pero Dios nos usa a nosotros para que nosotros pongamos de alguna manera orden en la congregación y para que de alguna manera vigilemos para que las cosas se hagan como Él la ordena. Pero el primer principio que la Biblia muestra en el libro de Tito para tener una iglesia ordenada es tener liderazgo calificado, tener gente al frente sirviendo, pero que califique. No por la capacidad de hacer las cosas, sino por las cualidades como persona delante de Dios para hacer las cosas. Porque aunque no sea capaz, Dios lo capacita si cumple realmente los requisitos. Porque todo el que es capaz, por lo general no es fiel, pero todo el que es fiel llega a ser capaz. Por eso, qué bendición es aprender a cumplir requisitos, a mirar cuál es la hoja de vida para servir en esto o en aquello. Como decimos comúnmente, cuál es el perfil del siervo de Dios. Y de esta manera podamos servir como Dios quiere. Por eso en Timoteo, al final, el versículo 13 dice que realmente los diáconos sean puestos a prueba, porque realmente el que es probado en el diaconado gana para sí mucha honra, mucha estima. Y Dios quiere que nosotros realmente tengamos honra sirviéndole a Él, porque Él honra a los que le honran, a aquellos que le respetan, a aquellos que le obedecen. Dios los pone en alto como siervos de Él. Es un gran privilegio servirle al único Dios, al verdadero Dios, al eterno Dios, al soberano. Es un verdadero privilegio. Y anhelo de todo corazón que usted sea una de esas personas que le sirve al Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos de servirle. Seamos hombres o sean mujeres, todos tenemos el privilegio de servirle, porque todos fuimos llamados a ser siervos, porque todos fuimos colocados en el cuerpo como siervos del cuerpo del gran siervo, porque el gran siervo es Él. Y nosotros, sus células, los miembros de su cuerpo, somos células que le servimos a Él, el gran siervo de Dios nuestro Padre. Amado Dios y Padre eterno, gracias por este privilegio de estar delante de ti. Gracias por poder mirar en las Escrituras, repasar las Escrituras, recordar las Escrituras acerca de las cualidades de los varones y las mujeres que te servimos a ti.
Ruego, Dios, tu gracia para realmente, Señor, esforzarnos a dejar que tu Espíritu obre en nosotros para que realmente nuestro carácter refleje a Cristo. Reconocemos que hemos fallado en muchas cosas, sí hemos fallado, pero gracias por el perdón, gracias por la limpieza, gracias por la paciencia y gracias por mantenernos, Dios, en el privilegio de servirte. Gracias por permitirnos vivir y poderte servir porque los que han partido ya no te pueden servir. Oro, Dios, para que realmente honremos el ministerio. Honremos, Dios, la posición que nos has dado. Honremos el privilegio de ser familia tuya. Ruego tu bendición para todo tu pueblo y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, gracias por acompañarnos hoy. Les esperamos la próxima con la gracia del Señor. Sigan estudiando el libro de Timoteo, sigan repasando para que cuando vayamos usted ya vaya adelante mirando y de esta manera aprenda mucho más. Dios le bendiga ricamente. Bendiciones para todos.